Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Desde la línea podcast te estoy cantando. Desde la línea podcast improvisando. Le doy las gracias todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado. Desde la línea podcast, desde la línea podcast. ¡Mira, wow! Dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos a Desde la Línea Podcast en edición 1 para 1. Esta semana tenemos con nosotros, oye, no sé, fíjate, no quiero decir que es la única, porque imagino quizás habrá alguna otra en el mundo, pero no conozco a nadie que pueda llevar sus dos pasiones a nivel elite, o sea, porque ella como abogada, una abogada que, ¿verdad?, ha hecho muchos casos súper interesantes, ¿no? Y muy conocidos, pero también en la música también se está dando a conocer y es nada más y nada menos que Mariel, la abogada. ¿Cómo estás? Hola, todo muy bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y quién es Mariel? Mira, yo diría que aparte de ser una mujer de 32 años que es conocida como abogada y cantante, pues Mariel es eso mismo, una cantante que se convierte en abogada y no al revés. Muy afortunada de poder trabajar y vivir de mis dos pasiones, que eso no mucha gente, ¿verdad?, pues lo puede decir. Así que yo me siento bien, bien afortunada de poder decir que no me quedé, que si mañana me muero, estoy satisfecha porque no me quedé con las ganas de nada. Me dices eso y fíjate qué interesante que tú eres, o sea, mucha gente dice no, la abogada cantante, pero entonces en realidad fue al revés. Eres la Al revés, cantante Mariel abogada. es abogada. No, Mariel es cantante quien se convierte en abogada, correcto. No al revés. Lo que pasa es que pues, la gente me conoce primero como abogada por los casos que llevé desde bien temprano en mi carrera, la realidad, que fue el caso del Chapo, luego el caso de Epstein, el caso de su esposa. Y pues por ahí fue que ¿verdad?, me conocieron primero en esa faceta de abogada. Quiero hablar un momento, ¿verdad? Sin entrar mucho en detalles, ¿no? Quiero hablar para salir rapidito de tu parte como abogada. O sea, cuando, ¿verdad?, estudias esto y eres abogada y después se te dan estos casos, es algo como que son casos que van a quedar para la historia, ¿verdad? Quizás por las razones en las que fueron. Y cuando se hablen de esos casos, siempre tu nombre va a estar ahí. Sí, bueno, ciertamente yo creo que son casos, por ejemplo, el caso del Chapo ciertamente es uno de los casos más grandes o más sonados de la última década. Y, y pues tiene que ver mucho pues las personas de las cuales se trataba el caso, ¿verdad? Eso es lo que hace el caso famoso o high profile, ¿verdad? Como quieras decirle, pues por el cliente y la fama que la persona tenga. Pero sí, la realidad, pensar que mi nombre va a sonar de cierta manera cada vez que se mencionan estos casos, pues no lo había pensado, pero ahora que me lo planteas es cierto. Entonces, cuando se dan estos tipos de casos, ¿verdad? Sin entrar mucho en el caso como tal, o sea, no importa si es el Chapo, Jeffrey Epstein o Tito Rodríguez, o sea, al final tú como abogada sigue siendo la misma manera de plantear un caso, o sea, no afecta o cambia algo por la persona que está siendo acusada. No, para nada, porque yo no me puedo dejar llevar por lo que la gente piense de la persona o las opiniones que hayan infundadas de esa persona. Tengo que ser objetivamente y tengo que pensar objetivamente, perdóname, y llevarme por los hechos del caso, la realidad. Para mí es irrelevante de lo que se le acusa a la persona o que la persona, cómo el público la pueda mirar, porque yo solamente me baso, ¿verdad?, en los hechos o las acusaciones que hay en ese momento. Así que con esa premisa, así es como yo veo todos los casos. Obviamente hay casos más complejos que otros, obviamente hay casos que se manejan de una manera diferente a otros por la naturaleza de los cargos, pero en cuanto al cliente, no, es la misma dinámica en cada caso. Quiero llevarte a la música. Sé que en tu familia hay músicos, o sea, que quiere decir que la música siempre estuvo ahí, pero ¿cuál fue ese clic contigo en la música? Mira, sí, yo digo que la música yo pues nací con ella, ¿verdad? La heredé, esa vena artística de mi papá, porque él es director musical
de Lucecita Benítez, Chucho Avellanet, otras personas, ¿verdad?, en Puerto Rico, artistas de gran renombre y prestigio en Puerto Rico. Y pues, aparte de que heredé esa vena artística, pues también siempre estuve bien involucrada en la música con él. Me llevaba a los ensayos, a los shows, a los eventos, para los que podía, obviamente. Y pues siempre yo dije que yo quería ser cantante. Desde bien pequeña tomaba clases de canto, clases de piano, clases de actuación, porque para mí Mariel no iba a ser otra cosa que no fuera cantante. Yo la tenía clara, pero mis papás pues querían que yo estudiara algo que me dejara una estabilidad económica, por eso me voy a las leyes. En las leyes, pensando que yo iba a estudiar leyes de entretenimiento, termina siendo que pues encontré otra pasión en el derecho penal, porque pues de cierta forma es un poco también como un performance, porque tú tienes una audiencia que es el jurado, tienes un escenario que es la sala ¿verdad?, del tribunal, y estás tratando de convencer tanto fiscalía como defensa, estás tratando de convencer a un jurado de una historia, de un punto de vista. Y pues claro que envuelve un performance, claro que envuelve una actuación, porque estás recitando, estás contando una historia a fin de cuentas. Y eso me movió mucho de las leyes del derecho penal, en el lado de la defensa, y pues en el lado de la defensa también me movió mucho, pero porque los fiscales también lo hacen. Pero ¿por qué el lado de defensa? Porque también aparte de eso, me gustó mucho el hecho de defender a una persona que está siendo acusada de un crimen, el underdog, ¿verdad? Me movía mucho en lo personal, me satisfacía mucho, me lo encontraba bien interesante y pues decidí irme por esa línea por eso. Cuando me hablas de eso, ¿verdad? Yo de leyes no sé mucho, pero dejándome llevar por los comentarios que me haces, entonces ser el abogado de la defensa siempre va a ser un poco más complejo que ser el abogado del otro lado. Siempre va a ser un poco más complejo ser el abogado que el abogado de defensa que la fiscalía, porque pues, o sea, es tu cliente que está siendo acusado de cometer un crimen, y aunque en el estándar de nosotros de la justicia, ¿verdad?, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, uno es inocente hasta que se declare lo contrario, ¿verdad? Mi cliente es inocente hasta que se le declare lo contrario, y los fiscales tienen que probar más allá de toda duda razonable que esa persona es culpable. Sabemos muy bien, y especialmente en casos mediáticos, que la opinión de la prensa mueve mucho la vara, y a veces tu cliente sale perjudicado solamente porque ya lo han crucificado, ya lo han condenado en la prensa. Entonces se te hace mucho más difícil, obviamente, como abogado defensor, poder llevar una historia, porque es que ya la han contado, o ya han contado 30 historias por ti, y ya la gente viene con una opinión forjada. Entonces sí, claro, especialmente en un caso de niveles mediáticos altos, pues claro que es más difícil ser el abogado de defensa, o estar en la parte de defensa, porque tienes esas condiciones. Aparte, y aunque nosotros los abogados defensores y la defensa no tiene que defenderse, es decir, la fiscalía tiene que probarme más allá de toda duda razonable, yo no tengo que mover un dedo, porque son ellos los que tienen que probar que yo lo hice, no yo quien tengo que probar mi inocencia, como mucha gente malentiende. Pues por ese mismo malentendimiento, a veces también un jurado encuentra a una persona culpable, porque no se defendió. Es que yo no me tengo que defender, es el fiscal quien tiene que probar más allá de toda duda razonable que yo lo hice. Yo no tengo que probar que yo no lo hice. Pero la gente malentiende eso, pues quizás por desconocimiento del sistema judicial, y pues claro, se nos hace pues más difícil también por eso. Nos vamos a ir aquí un poco técnico, es que me salieron varias preguntas mientras te escucho hablar. O sea, los jurados, cuando están ahí, ¿verdad? Yo nunca he sido jurado, pero esas son cosas que se le explican al jurado. O sea, como que tú tienes que entender por lo menos estos ciertos puntos clave, porque como tú misma dices, ¿no? Quizás un malentendimiento de un jurado puede terminar condenando a alguien. Se les explica, pero la realidad es que pasa mucho que los jurados tienden a ser, bueno, son personas que pues no, en su mayoría no son muy conocedoras del derecho, ¿verdad? Sí, que son personas como tú y como yo o como cualquier persona. Son lay people, lo que nosotros decimos en inglés. Y pues obviamente, aunque se les explica, a veces no lo entienden como quiera, o no encuentran que debe ser así. Y pues, como quiera, ¿verdad? Pues termina
afectando al cliente de uno, pues ese pensar. Y cuando es un caso mediático, por más que tú intentes conseguir muchas veces un jurado completamente imparcial, muchas veces pasa que ya han sido contaminados por información externa que han escuchado. Y eso influye a la hora de ellos tomar la decisión. Entonces estás peleando, tienes como quien dice un juicio adentro y un juicio afuera. Y lo hace más difícil para un abogado de defensa pues poder representar a esa persona. Otra pregunta que me vino a la mente es cómo ha cambiado el juego, ¿verdad? Ya han pasado varios años, pero nunca he hecho esta pregunta y siempre he tenido esa curiosidad. ¿Cómo le ha cambiado el juego a los abogados desde que cambiaron esto, ¿no? Que la decisión por los jueces tiene que ser unánime, o sea, y no como antes, quizás una cuarta parte, etcétera. Pues mira, yo entiendo que, ¿cómo te digo? Es más difícil para los jueces, para el proceso completo, porque muchas veces pasa que tienes a dos ¿verdad? Dos miembros del jurado que no están convencidos, pero el resto sí, o están para un lado y el resto está para otro, pero como tienen esa presión de que se quieren ir para sus casas, de que ya quieren acabar, de que, pues a veces ese mismo desespero de terminar, pues puede influenciar en que ellos terminen, pues a veces, muchas veces cambiando su decisión solamente porque ya están cansados, no quieren seguir ahí. Y pues es un tema delicado también y pues puede ir de un lado para otro. Puede afectar tanto a la fiscalía como puede afectar a la defensa. Pues va a depender de cada caso es diferente. Para ir cerrando, nos fuimos por... Te dije que hablas de música, pero se me ocurrieron un par de preguntas. O sea, ya para ir cerrando la parte de tuya como abogada, hablaste ahorita de los casos de high profile, o sea, de que la gente está mucho más pendiente. Y te había hecho la pregunta de qué tan difícil es. O sea, es algo, ¿verdad?, que no está en el poder de ustedes. Básicamente, como me dijiste tú afuera, tienes dos juicios, tienes uno dentro de la sala y uno afuera. O sea, ¿cómo tú como abogada que has tenido experiencia en casos de alto perfil y de alto, que la gente le tiene mucho interés a nivel público, o sea, cómo se puede trabajar un caso así? O sea, Pues donde tú no tienes el poder, tienes un poder dentro de la sala de lo que pues la narrativa que puedes llevar, pero afuera, ¿no? ciertamente es más difícil como abogado defensor defender a un cliente que, pues, como dije, ya tiene una imagen dañada en lo que es la opinión pública, no solamente porque el jurado que luego lo va a ir a juzgar lo ha visto, pero se también el juez, porque los jueces también ven la prensa, ¿no? Ven las noticias y están al tanto de lo que se dice. Ciertamente para un abogado criminalista eso resulta un reto mayor a la hora de preparar tu defensa, porque vuelvo y digo, estás peleando doble, tienes doble batalla, mientras que la fiscalía solamente tiene una, que está dentro del tribunal. ¿Qué tan cierto? He escuchado mucho en las redes sociales, se habla mucho de cosas así, o sea, inclusive he escuchado otros abogados que dicen que algo tan pequeño como quizás la manera de vestir, la manera de peinarte, la manera de expresarte, la manera de caminar, puede cambiar algo en un juicio, o eso es quizás una No, teoría. ciertamente sí, hay casos en donde eso no influye, porque todo va a depender, ¿verdad?, del tipo de caso, el tipo de crimen, del tipo de cliente que tú tengas, pero hay casos en donde ciertamente eso influye, como te dije al principio, es por eso que esto es parte de un performance también, lo dije desde el día número uno, y hay veces y lo mismo tiene que pasar con fiscalía a veces y con las víctimas, los mandan a vestirse de cierta forma porque el jurado los va a ir a ver, con ciertos testigos, o sea, es que va de un lado para otro equitativamente, ¿entiendes? Es muy cierto, lo que has escuchado es muy cierto, a veces es necesario, a veces es irrelevante, depende del caso. Quiero llevarte a hablar del diciembre pasado, donde tuviste un concierto en Punto Fijo. Me parece interesante porque Punto Fijo ha sido un sitio, yo nunca he ido, pues no vivo en Puerto Rico, pero Punto Fijo se ha convertido como en el sitio. O sea, comedia, conciertos, o sea, se ha convertido como en Sí, el sitio. Bueno, yo creo que siempre ha sido un sitio en donde un salón de eventos grande, no digo grande, pero grande o sea, no grande de capacidad, quizás no es el más grande, pero grande en el sentido de renombre, porque muchas personas se han presentado ahí a lo largo de los años
comediantes, cantantes, poetas, bueno, actrices, actores, y es un lugar bien respetado en Puerto Rico, un café teatro. O sea, es pequeño, pero ciertamente es un lugar de mucha importancia y muy respetado en Puerto Rico, eh, en las artes, por los grandes artistas, cantantes, celebridades que se han parado en ese escenario, así que yo bien contenta y honrada de haber podido ser yo una también de las que haya podido pararse ahí. Es un lugar emblemático en sí, eh, y bien contenta, ¿verdad?, por el apoyo que recibí del público. No me esperé que llegaran tantas personas como pasó, como lo hicieron, y la verdad es que me reafirma y me hace sentir aún más contenta y más orgullosa de la decisión que tomé en el momento que decidí también perseguir mi sueño de cantar. Me hablas de tu sueño de cantar y quiero preguntarte si antes de haber cantado la música mexicana, ¿intentaste algunos otros géneros o siempre estuviste clara que ese era el norte que querías llegar? Mira, a mí siempre me ha encantado la balada. Yo soy baladista. Eso pues lo saco de mi papá, quien pues fue el que me inculcó ese género y esa música. Eh, la música regional también, especialmente el mariachi, pues también desde muy pequeña lo escuchaba mucho y me encantaba mucho. Ciertamente después de haber representado a diferentes clientes mexicanos, es que comienzo a educarme más en la música regional mexicana y me termino enamorando de esa música. Y por eso es que cuando decido comenzar a cantar, pues lo que quise fue cantar regional mexicano por la pasión que desarrollé por ese estilo. Bueno, dentro del regional, pues por ese género, porque hay muchos estilos dentro Claro. del regional. También lo que leí fue que, ¿verdad? Este dato me lo corriges tú si estoy equivocado. O sea, eres la primera boricua que canta música regional mexicana, ¿no? O que se dedica full a Es cantarlo. correcto, la primera boricua que canta música regional. Cuando escuché un poco de tu música, quiero hablar de tu single, Qué Ironía. O sea, quiero que me hable un poco del concepto, ¿verdad?, del video, dónde fue grabado y que me hable un poco de la canción en general. Qué ironía, el video musical se grabó en Puerto Rico, en un bikers club en Juncos. Yo quería ese concepto de bikers porque, no sé, a mí me gusta eso de Sons of Anarchy, todo ese, cuando esas películas así de bikers, y me parece, y siempre quise hacer un video pues con esa temática. Cuando surge Qué Ironía, que fue compuesta por mí y por otro compositor puertorriqueño, cuando surge este tema, entendía que era el tema idóneo para ese tema, para ese steam de bikers que yo pues obviamente ya tenía maquineando desde hace mucho tiempo, y la verdad es que resultó. Antes de ir cerrando el podcast, siempre me gusta darle la oportunidad al invitado de que me haga alguna pregunta o un tema que quiera hablar, así que tú escoges. Ok, de algún tema que quiero hablar. Wow. Bueno, podemos un poco... wow. Nada, me gustaría que la gente pues nada supiera que ya esta es mi octava producción musical, Qué Ironía. Tengo 7 otras producciones que invitar al público a que las vean en YouTube. Todas tienen videos musicales. Están en YouTube, en Spotify, en Apple, en Deezer, en todas las plataformas digitales. Y nada, también dejar saber que Mariel es cantante, es abogada, no va a dejar de hacer una por la otra. Es algo que quizás ciertamente no creo que se haya hecho antes. Pero pues yo voy a probar que sí se puede, y lo que me gustaría es que de mi historia la gente pues la usara para motivarse a que si uno tiene más de una pasión, no se queden, ¿verdad?, por el miedo, no dejen que el miedo los frene y que se arriesguen, porque créeme que siempre lo más que le duele a uno cuando, ¿verdad?, cuando está en el lecho de su muerte, y no porque he estado, pero sino porque me ha tocado despedirme de gente que está en el lecho de su muerte y me han dicho que se arrepienten de no haber hecho, ¿verdad?, por el miedo, muchas cosas en su vida, así que no dejemos que el miedo nos pare. Yo creo que ese es el mensaje, más que de que se hable de algo, yo creo que ese es el mensaje con el que quiero dejar a los oyentes. No dejemos que el miedo nos pare, no podemos dejar que el miedo sea un obstáculo para desarrollarnos
tanto como seres humanos, en lo profesional y en lo personal. Y yo creo que es algo que interesante el mensaje que da, porque siempre, y o sea, en nuestro caso, por lo menos puedo hablar donde soy, ¿verdad? Que es de Puerto Rico también, y quizás tú también te puedes identificar con esto. Siempre nos decían como que tienes que hacer una sola cosa. Si haces dos, una vas a hacer mal. O sea, yo creo que es algo que siempre que está inculcado erróneamente. Erróneamente, Porque tú lo puedes hacer. lamentablemente. Claro que sí, claro que sí. Es erróneo, es una manera de pensar quizás motivada por miedos, ¿verdad? Por culturales, lo que sea, pero yo estoy aquí para enseñarle a la gente que no, que eso es mentira y que uno se tiene que atrever y que uno no se puede quedar con las ganas. Así es, proyecto futuro que hay por ahí para Mariel, ¿qué es lo próximo? Pues mira, estoy trabajando un álbum, un EP, que quiero sacar a finales de febrero. Bueno, esa es mi meta. Vamos a ver si lo puedo sacar a finales de febrero, si no, más tardar en marzo. Tenía intenciones de sacarlo en febrero, pero por asuntos, ¿verdad?, de mi otra profesión como abogada, he tenido que posponer un poco. Ahí viene pues, la cuestión del time management y eso, ¿verdad? Que pues, obviamente sí hay espacio para hacer ambas, pero pues a veces se tienen que sacrificar cosas, se tienen que adaptar cosas y lo voy a seguir haciendo. Pero ya estoy en el último tema para, ¿verdad? Próximamente sacar el LP y espero que sea del agrado de todo el mundo. Es completamente regional mexicano, excepto que tiene una balada y el resto es todo regional mexicano, diferentes dentro del regional mexicano, diferentes estilos, que si cumbia, que si corrido tumbado, ranchera y así. Oye, yo lo único que te voy a decir es que cuando salga ese EP, te voy a quedar cordialmente invitada. O sea, te voy a emplazar para que vuelvas otra vez al podcast y hablemos de todo eso, todos esos temas. Mariel, quiero darte las gracias por la oportunidad de sentarnos a hablar un ratito y conocer un poco de tu historia. Gracias a ti por la invitación. Oye, quiero darle las gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast, escuchar este episodio brutal. Oye, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este podcast con todo el mundo. Y si no sabes dónde puedes buscarnos, sencillo, vete a Instagram como es de la línea podcast. Danos a seguir primero que todo para seguir con la meta de seguir creciendo y llegando a otros públicos. Y ahí hay un link de Linktree que lo llevará a todos los lugares donde estamos disponibles. Búscanos en YouTube como DLP Indazán para que no te pierdas otra parte del podcast que se llama El Extendido con Melo. Son dos podcasts con la misma persona, pero son dos temas completamente diferentes, así que búscala allá en YouTube como DLP Indazán para que escuches El Extendido. Oye, usted escucha esta pista que está de fondo en este outro, es nada más y nada menos que con DJ Salva de España para el mundo. Así que oye, si necesitas una pista para tu intro, para tu outro, también para tu promo, también para tu demo, para lo que sea, escríbele a DJ Salva en Instagram y dile que vas de parte de Melo para que te trate con cariño. Shout out a DJ Salva, el mejor DJ de España. Y usted ve el logo de Desde la Línea, ¿verdad que está bien bonito? Usted ve los fondos que usamos para los extendidos, también para las noticias, es nada más y nada menos que por AG Artists, es la que tiene a todo el mundo al día en Puerto Rico. Equipos de baloncesto, le hace las promos a varios equipos del BCN, así que contáctalas en Instagram como AG Artists. Y por último, pero no menos importante, gracias por la oportunidad. Recuerda darle like, darle share, compartir esto con todo el mundo y dejarnos 5 estrellas en Instagram. Que tengan buen día, se me cuidan.